Saludos dominicanos en todo el territorio de la República. Hoy lunes 19 de noviembre del año 2012, que tenemos otra edición de Agenda Nacional que le llega de lunes a viernes de 1 a 1:30 pasado meridiano por Teleimpacto, canal 22 del Telecable Nacional, 52 del Cable Aster, 22 de Win Telecom y 52 de Éxito Visión, y de una extensa cadena de emisoras, de canales que cubren todo el territorio nacional para llevar este mensaje de Teleimpacto a los dominicanos. Empezamos Leopoldo de Payá, Anita. Para llevar adelante el programa, haremos como siempre comentarios en el plano nacional y internacional del acontecer político y económico. Bueno, en el plano internacional, aparte de hacer un rápido comentario del desastre que sigue haciendo Israel en la Franja de Gaza, apoyada por el gran poder judío en el seno de la sociedad norteamericana, y con la total inercia de esa organización que cada vez tiene menos función, y no lo digo yo, lo dijo nada menos que el presidente Richard Nixon. Dijo que las Naciones Unidas no servían para nada. Bueno, pues por lo menos para la paz no sirve. No ha podido hacer la paz en ninguna parte de conflicto. Pero la parte más importante internacional para nosotros es la cumbre que se produjo en España, en Cádiz. El presidente Danilo Medina acaba de regresar anoche, tengo entendido, de Cádiz, donde intervino, y reiteró su crítica a la conceptualización del neoliberalismo. No ha usado el término neoliberalismo para no crear un conflicto dentro de su propio partido, pareciendo que ataca de frente entonces a Leonel Fernández, porque Leonel Fernández al fin y al cabo parió la situación neoliberal en la República Dominicana en la intensidad que conocemos, ¿no? Al punto que el Fondo Monetario Internacional va y viene y no llega a nada, y ya se fue y volverá en enero. Deja una serie de comentarios. La última vez que vino dijo, bueno, ustedes tienen un problema muy serio ahí que es fiscal y es eléctrico, y están combinados los dos. Y efectivamente, uno de los grandes agujeros de la economía dominicana es precisamente el problema de la generación eléctrica y los contratos que no han sido revisados porque no se quiere revisarlos. Y fíjense cómo el Fondo Monetario viene y lo que dice es: suban la tarifa. ¿Por qué? Bueno, porque ellos no quieren meterse con su criatura. Ellos fueron los que parieron todo eso, y por eso el presidente Danilo Medina los increpó, diciéndole: ustedes son responsables de esta crisis, de la crisis eléctrica. Y así mismo es. Lo que pasa es que él no le dijo hasta dónde eran responsables. Pero nosotros desde el Instituto de Energía, sí se lo hemos, de la UAS, sí se lo hemos venido diciendo desde que comenzó a transitar ese tortuoso camino lleno de actos de corrupción que se llamó la capitalización del servicio eléctrico o de la Corporación Dominicana de Electricidad. Bueno, y a propósito de eso, que todas esas cosas tienen que ser revisadas, el que se haya pronunciado en contra del modelo, que es el cuadro del marco en el que se desenvuelve todo lo demás, el asalto a los dominicanos, al bolsillo de los dominicanos a través de la electricidad, no es más que un elemento muy importante, por cierto, porque con esa ese fraude que constituye el precio del costo de la energía, o sea, con esa electricidad tan cara, no hay forma de que los productores nacionales puedan sacar la cabeza, levantar la cabeza. No pueden competir. Y entonces el resultado es eso que estamos viendo. Quiebras
o amenazas de quiebra o situaciones muy precarias para los productores nacionales, mientras su mercado está siendo invadido por toda la competencia desleal que viene amparada por los tratados de libre comercio que nunca debimos haber firmado. Pero la energía es uno de los componentes más importantes porque repercute en todo y entonces encarece todo, y cuando ya todo sube, el país entero se revela. Entonces ese es un punto que el Instituto de Energía se los recalcó en un memorándum confidencial que se hizo circular antes de que el gobierno se instalara, donde se le decía cuidado con el costo de la energía. Bueno, pues el equipo de Temístocle Montá, lo primero que hizo fue meterse de cabeza en el asunto del ITEVI, como es natural, y ya lo he repetido muchas veces. El que no haya aprendido en la política que la regla número 1 en la economía en cuanto a comercio se refiere es que no le dé ningún pie de amigo para que los comercios ejerzan su deporte favorito, que es la especulación. Si usted le mueve el costo de la energía, el costo del combustible, el arancel, la tasa de cambio, ya ahí usted reventó el equilibrio y comenzaron las maquinitas de poner sellos, a caminar por los pasillos de los supermercados y en los colmados a cambiar precios. ¿Por qué? Porque el comercio es esencialmente especulador. ¿Cómo se evidencia? Bueno, pues porque los cambios no se habían producido y ya se habían producido los cambios de precio. O sea, eso es así. Entonces, bueno, sin embargo, el equipo económico que le dejó Leonel al presidente Medina, que él desde luego lo recibió, porque él pudo haberle dicho, no, yo no voy a confirmar a Temístocle Medina. Pero él lo confirmó, y como es natural, se quedó todo el equipo de Temístocle Medina, que es el responsable de todo lo que se ha hecho mal de la gestión de Leonel Fernández desde el punto de vista financiero y económico. ¿Por qué? Porque él es el secretario de Economía, Planificación y Desarrollo. Aquí, ¿qué se ha planificado? No se ha planificado nada. Y recuerdo como ahora, en una oportunidad, que Leonel Fernández se quejó en los primeros tiempos de su entrada al poder, de que en este país no se había planificado nada. Bueno, pues usted tiene una buena oportunidad de planificar, ¿no? Usted no tiene el poder, planifique. ¿Qué se ha planificado aquí? El metro no se planificó nunca. Ahí está dando bandazos todavía, sin poderse hacer operar como Dios manda, porque no arrancó con una planificación. Además de que lo hicieran de la manera más cara posible, por haber usado el método soterrado, y además porque hay unos sobreprecios que ya tienen que responder a otras cositas, ¿no? A otras indelicadezas, como diría el doctor Balaguer. Pero, en definitiva, la energía, su repercusión en sus distintas vertientes de combustibles o de electricidad, en los precios y en todo lo que se consume en este país, va a crearle al gobierno su primer mal rato. Y ya se lo está dando a evidenciar con las protestas que ha generado el paquete de Temístocle Montá, y ya creo que lleva 2 muertos. Eso es muy de lamentar. Uno de ellos, desde luego, por el afán criminal de algunos de los oficiales de la policía, que ya se detuvo, pero ¿y por qué se produjo lo mismo allá en Barahona con la pobre maestra? Un disparo en el estómago. Bueno, pues porque para eso es que están adiestrados, para matar. Entonces, no se puede quitar al pueblo el derecho a protestar lo que se le hace mal hecho. Y cuando usted le sube el costo de la vida al pueblo, usted está haciendo algo mal hecho. Eso es un reproche que de una manera franca le hacemos a la gestión de gobierno del licenciado Danilo Medina. De todas maneras, él tiene todavía mucha oportunidad de rectificar, y lo que a nosotros nos
llama la atención y nos agrada es cuando él cuestiona el marco ideológico a donde todos estos sucesos y estos percances de política se están produciendo. ¿Por qué? Porque se pueden rectificar. Claro, hay algunas ideas equivocadas. Una de ellas es pensar que el turismo va a aportar algo a la recuperación de la economía dominicana. Nada más lejos de la verdad, ¿eh? Una de las primeras víctimas de la recesión mundial es el turismo. ¿O es que los ministros de turismo que hemos tenido del PLD no han aprendido la lección? El turismo fluye desde las economías desarrolladas hacia las economías menos desarrolladas porque tienen con qué gastarse unas vacaciones y sobre todo montarse en un avión e irlas a disfrutar lejos, sobre todo los países fríos, que por eso la temporada de invierno es la temporada clásica del turismo, porque los países desarrollados que están en el norte, que tienen poder adquisitivo pero que tienen mucho frío, se montan en un avión y bajan a las temperaturas cálidas a pasar la parte más dura del invierno. ¿Cómo? Disfrutando de las aguas tibias del Caribe o del Mediterráneo, etc. Eso es lo que es el turismo clásico. ¿Qué ha pasado? Bueno, mucho de ese turismo era turismo trabajador, o sea, turismo de clase media, que se movía porque tenían empleo y tenían buena paga, tenían ahorro y entonces disfrutaban de eso. Y por cierto, quiero aprovechar para hacer un apunte a algunas noticias que han estado saliendo sobre Puerto Plata. Algunas, las que tienen más tiempo, de quiebra de hoteles, y las más recientes, del inicio de nuevos hoteles. ¿Qué pasó con los hoteles que estaban quebrando? Eso fue obra de las Naciones Unidas. El Banco Mundial, que depende de las Naciones Unidas, se apoderó del proyecto de Puerto Plata, cuando estaba en la agenda del desarrollo turístico de República Dominicana, porque el Banco Interamericano de Desarrollo se había posesionado del Polo Sur, como se llamaba, el litoral que comienza en el aeropuerto y llega hasta Punta Cana, toda ese hermoso litoral de playas, dando la vuelta hasta la bahía de Samaná. Entonces quedaba el Polo 2, que era el de Puerto Plata, hasta Samaná, pero viniendo por la costa norte. Entonces el Banco Mundial se tomó posesión de ese polo. ¿Qué pasó? Que el BID se quedó sin recursos y el Polo 1, que debió desarrollarse por ser el 1 primero que todo, no se desarrolló en su oportunidad, sino mucho más tarde y con otras características. Y el Polo 2, el del Banco Mundial, ahí fue que arrancó el desarrollo turístico dominicano. ¿Qué pasó? Que la orientación que le dieron los técnicos del Banco Mundial era el turismo barato europeo, es decir, los obreros de menos poder de compra o adquisitivo, que se metieran 3 y 4 personas por habitación. Vamos a hacer un paréntesis y volvemos en un minuto. Bueno, estamos hablando de historia patria, pero estamos hablando del turismo que encontró el gobierno de Antonio Guzmán cuando tomó posesión, o sea, lo que se venía haciendo durante la gestión de los 12 años del doctor Balaguer desde el Banco Central, porque el doctor Balaguer no se metía con lo que hacía el Banco Central. El Banco Central era una especie de representación diplomática de los organismos internacionales. Había una separación de poderes, en donde con tal de que no se metiera en la forma en que él manejaba su presupuesto, el doctor Balaguer, pues tampoco se metía en lo que era el Banco Central. Y en el Banco Central hacían lo que le daba la gana,
los organismos internacionales. Y el resultado de eso, como les estaba diciendo, fue eso que pasó, que se distorsionó el mercado y se vio a largo plazo porque se fue languideciendo el turismo de la costa norte hasta quebrar muchísimos hoteles. Ahora está naciendo otra vez. Pero, ojo, los técnicos del gobierno del PLD, tanto como el que estaba como el que está, porque se han confirmado, han estado diciendo que se van a apoyar en el turismo de crucero. Y ya le he dicho una y otra vez, primero el turismo deja el 10% o el 11% del Producto Bruto en la República Dominicana. El resto o no entra o se va. Y si vamos a trasladar lo poco que deja el turismo de visita por ruta aérea, que es el de más gasto, al turismo de crucero que se detiene por unas cuantas horas en los puertos de cualquier punto de destino, o mejor dicho, de destino no, punto de parada, ¿no? Esa gente lo que gasta son centavos. Entonces todo eso está muy mal enfocado, y después que no vengan que no sabemos qué fue lo que pasó, como dijo el doctor Leonel Fernández, que no, que hicimos el déficit fue porque hicimos un estimado de ingresos y ese estimado de ingresos se cayó. Bueno, pues si se hizo con el mismo criterio de la economía blindada, pues tenía que caerse, ¿no? Pero todo el mundo vio cómo el doctor Leonel Fernández se pasó día por día inaugurando o iniciando obras hasta el día que entregó, porque ese gasto que llevó a que todo el presupuesto del año se desembolsara en la mitad del año, dejando entonces para el resto del año sin recursos prácticamente al gobierno, por tanto al nuevo gobierno. Bueno, no perseguía tanto como obtener el triunfo de la candidatura del presidente Medina, como el de afianzar el regreso de él dentro de 4 años, rodeado de muchísima publicidad costosísima, que todavía no se sabe de dónde salió el dinero para pagarla. Bueno, pues lo que sí se sabe es que no había dinero porque se había gastado. Y él dice que no fue que se gastó demasiado, sino que fue que no entró lo suficiente. Bueno, lo único que hay que hacer, yo le voy a decir esto, porque yo todas estas ticuñelas me las sé. Acuérdense que yo hice un cursillo en el secretariado, porque entré en el gobierno de García Godoy como asistente del secretario, y estuve hasta 1972 cuando renuncié para irme al PRD, al Comité Ejecutivo Nacional, a meterme de cabeza en la política partidaria del país. Pero yo hice un cursillo intensivo ahí en el secretariado. Entonces, realmente, el movimiento de las finanzas del Estado es bastante complejo, porque los ingresos no se producen de una manera lineal y tampoco los gastos. Lo que debería ser lineal es la carga fija, salarios, gastos administrativos, energía, etcétera, etcétera. Después las inversiones en proyectos, eso son estadísticas puntuales que se concentran en determinadas partes del año y no necesariamente en la parte del año donde están entrando los ingresos. De todas maneras, lo cierto es que en el gasto que se hizo del presupuesto del 2012, concentrado en la primera parte, dejándolo al descubierto el resto, bueno, pues usted estaba incurriendo en una falta de cumplimiento del presupuesto. O sea que de eso tendremos que hablar. Ya le hemos prometido que vamos a hacerlo de una manera extensa para contestar la defensa que de su mala gestión hizo el doctor Leonel Fernández hace unos pocos días. Ahora quiero referirme a los expedientes que se han hecho de acusación contra la gestión de él.
porque ha quedado en una situación de precariedad la figura del Procurador General de la República, Domínguez Brito. Recuerden que Domínguez Brito lo primero que hizo fue que reclamó que se anulara la desestimación que se había hecho de el expediente contra Félix Bautista. Pero él habló de Félix Bautista. Había un expediente contra Félix Bautista. Lo que se sometió después, y lo sometieron dos instancias diferentes, y me confirmaron hoy que la primera fue hecha por el Foro Social Alternativo y la segunda fue la de Guillermo Moreno. Yo no tengo ninguno de los dos expedientes, no conozco en detalle las acusaciones que se han esgrimido contra los tres inculpados, está Leonel Fernández, Félix Bautista y Víctor Díaz Rúa, que era el secretario o ministro de Obras Públicas en todo ese periodo clave, ¿no?, de los desembolsos alocados. El resultado de esos dos expedientes es que fueron desestimados por Domínguez Brito, pero él había pedido el de Félix Bautista. Sin embargo, el de Félix Bautista provocó casi una histeria, diciendo que eso había sido hecho para atacar a Leonel Fernández. ¿Ustedes saben por qué? Porque la Suprema Corte de Justicia había declarado ya que el préstamo de Sondland había constituido una violación a la Constitución. Lo que nunca dijeron ese grupo de ciudadanos es quién era el responsable de haber violado la Constitución. Entonces, si en el expediente depositado contra Félix Bautista se acusaba a Félix Bautista por el expediente de la Sondland, Félix Bautista nada más tenía que sacar su papelito que dice un poder del presidente, autoriza a firmar a Félix Bautista con la empresa Sondland en préstamos por tantos miles de millones de dólares. Y con ese papelito, Félix Bautista le pasaba el expediente acusatorio a Leonel Fernández. Entonces, eso está pendiente. La violación a la Constitución, según dijo la Suprema Corte de Justicia, que ya se fue. Me están haciendo señas de que se me está acabando el tiempo. Oh, sí, se me acabó el tiempo. Bueno, pues volveremos mañana, si Dios así lo permite. Les habló Leopoldo Espaillat Nanita. Hasta luego.